Sí, ya se ve. Sí, Ok, profe. pues los temas de la última semana antes de vacaciones de Semana Santa serán el cambio climático y el efecto invernadero para esta clase, y en la de mañana gases de efecto invernadero. Pero primero que nada, y para entender este tema, es necesario saber qué es el clima y no confundirlo con el estado del tiempo. El estado del tiempo son las condiciones de la atmósfera en cierto lugar y en cierto tiempo. Esas condiciones pueden ser la temperatura, la lluvia, el viento o la presión atmosférica. Por ejemplo, el estado del tiempo ahorita, ¿cuál es? O sea, no he salido, pero si viendo la ventana me doy cuenta que pues no está lloviendo, que estamos como a 25 grados, que está como poquito nublado. Se puede decir que está como, sí, fresco y con solecito. Ese es el estado del tiempo, las condiciones de la atmósfera en este momento, y que pueden cambiar incluso en un mismo día. Es diferente al clima. El clima es el promedio del estado del tiempo en un periodo de 30 años. Y para explicarlo pondré de ejemplo Monterrey. El clima de Monterrey es semidesértico, o sea que en cada año durante los últimos 30 años ha habido temperaturas cálidas y casi no llueve mucho. Así es nuestro clima. Pero por ejemplo, hace unas semanas estuvo súper frío y cayó nieve. Eso no quiere decir que vivamos en una tundra polar, solo que el estado del tiempo de ese día estuvo así, y eso pasa una vez cada 20 años. Así que el clima en Monterrey sigue siendo semidesértico, aunque de repente se descontrole un poquito. Mucho del clima lo definen las nubes. Ellas nos traen lluvia, sombra, tormentas o su ausencia nos trae calor. Hay varios tipos de nubes y conocerlas te puede ayudar a predecir el clima. Los 5 grandes tipos de nubes son cúmulos y altocúmulos, estratos, cirros y nimbus. Los cúmulos son esas, las típicas nubes esponjosas, como de algodón, las que salen así en el intro de Los Simpson. Si tú dibujas una nube, seguramente estás dibujando un cúmulo. Estas nubes típicamente se forman a menos de 2000 metros de altura. Son nubes bajas y casi nunca traen lluvia. Si acaso chispea un poco, pero si tú ves un cúmulo en el cielo, no te preocupes. Seguramente no va a llover y no va a pasar nada. Los altocúmulos son cúmulos que están a una gran altura, y al llegar tan arriba se rompen y forman muchas de ellas. Cuando el cielo parece que está como de borreguito, es porque son altocúmulos, y aparecen cuando la lluvia ya se terminó. Así que si está lloviendo y de repente ves cúmulos en el cielo, no te preocupes, ya puedes salir, ya no va a llover. Las nubes de estratos son estas nubes planas, horizontales y que parecen como simples líneas en el cielo, como si fuera una sábana que está ahí arriba. Generalmente cuando está nublado es porque el cielo está lleno de este tipo de nubes. Y este tipo de nubes están a más de 2000 metros de altura. Son nubes intermedias. Pero en ocasiones las condiciones de presión atmosférica pueden hacer que los estratos se vayan hasta el suelo y causen una niebla. La niebla no es más que una nube que se cayó. Si alguna vez querías tocar una nube, a lo mejor te lo has hecho. Una niebla es una nube que se cayó. Otro tipo de nube son los cirros, que en latín significa mechón de pelo, y es que eso parecen, como si fuera un pelito blanco en el cielo. ¿Alguien levanta la mano? Sí, cirros, así Leonardo, pero con C. Sí, profe. ¿Por qué cuando se cae la nube, si las nubes supuestamente son de agua, por qué no Ajá. tocamos agua? Si es agua, o sea, tú pásale la mano y se te va como que a mojar un poquito. Es lo que son gotas, pues muy, muy pequeñas, casi no se siente. Bueno, entonces los cirros son nubes muy delgadas que se encuentran a una gran altura y viajando también a una gran velocidad. De hecho, generalmente estas nubes son una señal de que una tormenta o un frente frío se está acercando. Así que ya saben, si ven cirros en el cielo, prepárense porque viene mucho frío o viene un aguacero. Los nimbus son nubes enormes y que casi siempre traen lluvias fuertes y tormentas. Son estas nubes grandotas y bien bonitas. Entonces, cuando vean una nube que sea más alta que ancha, prepárense,
porque es una nimbu y va a caer un tormentón con relámpagos y todo. Hay más tipos de nubes, pero yo creo que con estas 5 está bien, porque Son son los las más básicos. importantes. Sí, son las básicas. Y aparte esta clase es sobre cambio climático, no sobre nubes. Pero bueno, me gusta mucho a mí hablar de nubes. Pero sí quería que entendieran esa diferencia. Como está el clima, no. Como está la atmósfera en un día, es el estado del tiempo. Y el promedio del estado del tiempo en un lugar en 30 años, eso es el clima. En los últimos años ha ocurrido algo llamado cambio climático global, que su definición es la variación en el estado del sistema climático terrestre, que es como la manera elegante de decir el clima cambió un chorro. Ya hay varios tipos de cambio climático. Por ejemplo, si el promedio mundial supongamos que es de 24 grados de temperatura para todo el mundo, y de repente en un año ese promedio mundial fue de 15 grados, entonces estamos hablando de un cambio climático en el que la temperatura estuvo más fría, un enfriamiento global, y eso fue lo que pasó en la era del hielo. Si en el mundo llueve en promedio 10 centímetros en todo, así en promedio, pero en un año llovió 1 metro, entonces estamos hablando de una precipitación global, un cambio climático en el que llovió de más. Y eso es lo que pudo haber pasado en el Arca de Noé, si es que eso pasó. El cambio climático que vivimos ahora es un calentamiento global, y es que cada vez aumenta más la temperatura de nuestro planeta. Si hace 100 años el promedio era, creo que era de 24, el promedio mundial, ahora es un poco más de 25. Cada vez hace más calor, y no solo aquí en Monterrey, sino en la Antártida, en Groenlandia, en Japón, en todos lados está más caliente. Al cambio climático que vivimos ahora se le conoce como cambio climático antropogénico. O sea que es causado por el hombre, o sea, eso significa antropogénico, causado por el humano, y también por los gases de efecto invernadero que emitimos y que calientan la temperatura del planeta cada vez más. Y es que, aunque no los veamos, arriba de nosotros, la atmósfera está llena de gases. Algunos de ellos causan algo llamado efecto invernadero. Esos gases retienen parte del calor que llega a la Tierra desde el Sol y hacen que el planeta se caliente. Y eso en parte es algo bueno, porque los gases de efecto invernadero que se forman de manera natural son esenciales para la vida de nuestro planeta, porque si no fuera por el efecto invernadero, nuestro planeta sería aproximadamente 30 grados más frío, y nada podría vivir aquí tan frío, es como si el planeta estuviera calentado. El problema es que todo en exceso es malo, chicos, hasta la moderación, y los gases de efecto invernadero no son diferentes a eso. Desde la revolución industrial hemos estado aumentando la cantidad de esos gases de efecto invernadero, sobre todo de dióxido de carbono, haciendo que los gases atrapen más calor y que el planeta se vuelva más caliente de lo que debería. Para resumir todo esto, el clima y las nubes y la temperatura y todo estaba bien chido, hasta que de repente la temperatura del planeta empezó a aumentar cada vez más por culpa de nosotros. Resulta que en el cielo hay gases de efecto invernadero que se encargan de hacer que el calor del Sol se quede un poco más de tiempo en nuestro planeta, calentándolo. Porque si no hubiera esos gases, los rayos del Sol nada más llegarían y se irían, haciendo que el planeta fuera tan frío que la vida no podría existir. Pero todo en exceso es malo, y los humanos emitimos muchos de esos gases, tanto que el calor del Sol se queda más tiempo del que debería, y el planeta se calienta más de lo que debería. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con esto? No. Ok. ¿Qué pasa si se derriten los polos? Dice Luis Demetrio. Curioso que lo preguntes porque a eso iba. En general, la temperatura de la Tierra ha aumentado 1,2 grados centígrados, lo que ocasiona varios desastres naturales. Por ejemplo, al aumentar la temperatura, se derrite el hielo de las montañas y de los polos, lo que ocasiona un aumento del nivel del mar. Si se derritiera todo el hielo de los polos y de las montañas, aumentaría el mar unos cuantos metros. No creo que 100, sería poco, como 10 metros a lo mucho. Pero aunque sea poco, tendrá un gran impacto en nuestras ciudades y en tu vida, aunque tú no vivas cerca del mar.
Si el nivel del mar sube 10 metros, que es lo estimado, así se van a ver esta parte de Europa. Lo que está de rojo va a estar completamente inundado. O sea que Holanda, los Países Bajos, Ámsterdam, Bruselas y las 17 millones de personas que viven por esta zona tendrán que irse a otro lugar hasta sus vidas, porque ahora su casa se quedó debajo del agua. Esta es la costa este de China y también, como ven, una gran parte de ella va a desaparecer. Y esta es una de las zonas más pobladas de todo el mundo. O sea que Shanghái, Hong Kong, Shenzhen, todas estas ciudades súper enormes van a quedar debajo del agua. Y las Chale, 200, ya no y las sabía. 200, ¿mande? Ah, perdón. Bueno, y las 200 millones de personas que viven aquí tendrán que hacerlo en otra parte. O sea, 200 millones de personas. Son como, no sé, 20 Monterrey o más, ¿no? Mucho más. Es bastante gente. Vanuatu es un país de como 300,000 personas que viven en 83 islas pequeñitas así como estas. Es un país muy curioso. Este país también va a desaparecer si el nivel del mar sube 1 metro. 1 metro nada más. Y este país, adiós. Hasta ahorita ha subido como 23 centímetros, pero pues cada vez va subiendo más y más y más. No crean que México se salva. En la península de Yucatán, ciudades como Mérida, Puerto Progreso, Cancún, Playa del Carmen, Campeche y Villahermosa, y prácticamente todo el estado de Tabasco, también va a desaparecer. Del otro lado del país se inundarían ciudades como Culiacán, Mazatlán, todo el estado de Nayarit, el puerto de Guaymas, Los Cabos, Ensenada y Baja California ya prácticamente dejaría de ser una península, ahora sería más bien una isla. Pero lo más preocupante, chicos, es lo que pasa en Tamaulipas. O sea, ni así tendremos playa, pero una parte de Tamaulipas sí se desaparece. En Tamaulipas se perderían las islas de barrera que conforman la Laguna Madre. La Laguna Madre, hagan de cuenta que es un lago enorme y grandote que está pegadito aquí al mar. Tiene que, al estar tan cerca del mar, es mitad agua dulce y mitad agua salada. Tiene que tener esas condiciones para que los peces, los camarones y todos los que viven ahí puedan prosperar, si no se mueren. De hecho, la mayor parte de los mariscos que comemos vienen de esa laguna y es la base económica de Tamaulipas. La mayoría de la gente saca dinero para vivir pues con la pesca o todo lo que deriva de ella. Pero si el nivel del mar sube unos pocos metros, estas, ¿dónde está la flechita? Ups, spoiler. Estas flechitas de aquí, digo, estas flechitas, estas islas de Marcos. aquí se van a desaparecer. Y entonces la laguna ya no sería una laguna, ahora sería una parte más del mar. Ya no sería como mitad agua dulce y mitad agua salada, sería simplemente pura agua salada. Y todas las especies de peces, de crustáceos y de mariscos que están ahí se morirían. Y eso es grave, no solo porque tú te quedarías sin camarones, sino porque muchas de las personas que viven en este estado ya no tendrán dinero para pescar y ya no tendrán dinero para mantener a sus familias. Entonces, estas personas tendrían dos opciones. La primera sería mudarse a otra ciudad en busca de un trabajo, y esa ciudad probablemente sería Monterrey, porque es la ciudad más cerca de allá. Lo que causaría una gran migración, de repente vendrían millones de personas de Tamaulipas a nuestra ciudad y eso pues nos traería desempleo, sobrepoblación, carencia de servicios y aumento de la pobreza, tal vez incluso de la delincuencia. O la otra opción que tiene esta gente sería de buscar otra fuente de ingresos en ese estado, en Tamaulipas. Y si algo sobra en Tamaulipas es el narcotráfico. Así que lamentablemente mucha gente tendría que meterse al narcotráfico para poder sobrevivir. Y eso haría un aumento de la delincuencia y de la violencia. Entonces no importa que tú vivas en una ciudad lejos del mar, las consecuencias como quiera te van a llegar indirectamente. Al aumentar las temperaturas del ambiente, los océanos se hacen más calientes. Si el océano se calienta, el agua que está en la superficie se va a evaporar y se va a acumular en forma de una nube que va a causar una lluvia muy simple y muy sabrosa. Pero si el océano se calienta en exceso, se va a evaporar demasiada agua y en lugar de que se acumule en simples nubes,
se va a acumular en huracanes, que provocarán inundaciones en zonas costeras e incluso en zonas no costeras como nosotros. Van a causar un desastre. Entonces, el calentamiento global hace que cada vez haya más y peores huracanes. Pero si llueve mucho en unas zonas, eso causará que en otras zonas pase lo contrario y no se reciba casi nada de agua. Así que el calentamiento local global causa tanto huracanes como sequías. Y si llueve menos y la temperatura es más caliente, entonces cada vez tendremos más y más incendios. Llegará el punto en el que tendremos tantos incendios al mismo tiempo que no habrá suficientes bomberos o rescatistas como para apagarlos a todos. Simplemente tendremos que dejarlos ahí y que se queme lo que se tenga que quemar, ni modo. También van a cambiar muchos de los ecosistemas. Las selvas se van a convertir en praderas, los matorrales se van a convertir en desiertos, los bosques de Canadá dejarán de ser bosques y se convertirán en los lugares más cultivables de todo el mundo. Y o sea, qué chido por los canadienses, a ellos les va bien, pero aparte de ellos, a todos los demás nos va a ir súper mal. Sobre todo, pobrecitos los animales. Muchas de las especies no van a poder adaptarse a ese cambio de ecosistema y probablemente se van a extinguir. Dentro de los glaciares hay muchos virus que llevan enterrados decenas de miles de años. Cuando el hielo se derrita, muchos de esos virus se van a liberar y podrían causar enfermedades nuevas, la pandemia que ahorita estamos viviendo. Así que tal vez el COVID-19 tan solo es la primera de muchos que van a llegar. Como todo esto se nos va a venir al mismo tiempo, es de esperar crisis económicas, pérdidas de empleos, falta de alimentos y de materiales básicos, migración masiva, aumento de la violencia, nuevas guerras y otros problemas sociales. Nos vamos a convertir como en Venezuela o algo peor. Pero no se preocupen, chicos, hay esperanza. Nuestro planeta ha existido durante 4.600 millones de años y ha tenido vida prácticamente desde el inicio. Durante su existencia, el clima ha cambiado constantemente. No crean que ha sido el mismo clima todo este tiempo. Y la vida ha sobrevivido a todos esos cambios climáticos hasta nuestros días. Así que en realidad no importa lo que los humanos le hagamos al planeta. Aunque en serio metiéramos la pata y lo hiciéramos súper radioactivo o algo así bien feo, probablemente no acabaríamos con toda la vida que existe. Seguramente en algún lugar alguna bacteria podría sobrevivir y cuando las condiciones se vuelvan favorables, se esparcirá por todo el mundo y evolucionará y la vida continuará con su camino. La vida en nuestro planeta, fíjense, ha sobrevivido a explosiones de estrellas, a caídas de meteoritos, a plumas mantélicas, y si ha sobrevivido a todo eso, probablemente también sobreviva a nosotros. Los que a lo mejor no sobreviviremos seremos los seres humanos, y de eso se tratan los esfuerzos por revertir el cambio climático y el efecto invernadero. También de eso se trata este trimestre, así que ¿alguna duda? No, No, yo YouTube.